Personas que se están conectando a este estudio de profecía bíblica del libro de Daniel. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios para que ustedes se sientan bienvenidos y que puedan disfrutar este estudio tanto como nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a cantar una alabanza. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres maravilloso, eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Qué privilegio tan grande nos has dado de conocerte y de servirte, Señor. Por eso te cantamos a ti, precioso Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Cristo, precioso Cristo, vengo a adorarte con mi corazón. Cristo, precioso Cristo, te entrego todo lo que soy. Mis manos quieren tocarte, mis ojos quieren contemplarte, mis labios quieren besar tus pies, porque mi Cristo, precioso Cristo, tú sabes cuánto te amo. Cristo, precioso Cristo, qué hermoso nombre, lleno de paz. Cristo, precioso Cristo, me has hecho libre de todo mal. Mis manos quieren tocarte, mis ojos quieren contemplarte, mis labios quieren besar tus pies, porque mi Cristo, precioso Cristo, tú sabes cuánto te amo. Te amamos, Señor Jesucristo. Tú sabes cuánto te amamos. Te bendecimos esta mañana. Precioso eres tú. Vamos a hacer una oración para pedirle sabiduría al Espíritu Santo para exponer Daniel capítulo 10. Amén. Padre, gracias te damos por este estudio bíblico, gracias por todos los discípulos que están aquí de forma presencial y también los que se están conectando en las redes sociales. Danos sabiduría para comprender este texto tan profundo, tan precioso, Señor, para poder entender
cómo se encontraba Daniel recibiendo esta profecía y para poderlo aplicar también a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 10, capítulo 11 y 12 forman parte de la cuarta y última visión profética que Dios le muestra a Daniel. Y a manera de contexto, como hicimos la semana pasada, vamos a leer todo el capítulo otra vez, para que ustedes se den idea en dónde nos encontramos, cuál es el contexto histórico, cuáles son los personajes, qué está pasando aquí. Daniel capítulo 10, voy a leerlo todo completo el capítulo, dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Si ustedes pusieron atención a la lectura, se habrán dado cuenta que el capítulo 10 es solamente la introducción a la visión. No se nos ha revelado nada. Lo que está haciendo Daniel en el capítulo 10 es una narrativa de lo que vendrá en el capítulo 11 y 12. Ahí en el 11 y 12, ahí sí vamos a ver revelación y profecía. Esto es solamente una introducción.
Bueno, en la clase pasada estuvimos analizando el versículo 1, ahí estuvimos gran parte de la clase pasada. Estuvimos viendo de qué se trata el versículo 2, cómo Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Nos situamos históricamente en el año 536 antes de Cristo, si ustedes recuerdan, que fue el año tercero de Ciro, rey de Persia, allá en el verso 1. Y analizamos también cómo Daniel estuvo ayunando y orando por 3 semanas desde el día 1 de Nisán aproximadamente, que fue el primer día de mes judío. Dice el versículo 3 que no comió manjar delicado, no entró vino en su boca. Y en el versículo 4 Daniel nos ubica en la geografía. ¿Dónde se encontraba Daniel antes de recibir esta visión? Dice el versículo 4 que en el 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Este río Hiddekel, apúntalo, es el río Tigris, ¿sí? Porque la palabra Hiddekel, ¿sí?, hebrea, se refiere justamente al río Tigris. Estaba en Mesopotamia. Daniel no había regresado con los exiliados de su pueblo a Babilonia. Recordemos que para este entonces se había cumplido ya la profecía de los 70 años del cautiverio babilónico. Esto ya lo explicamos. Entonces Daniel estaba muy emocionado, estaba contento, porque muchas de las familias que estaban en Babilonia ya habían empezado a regresar a Jerusalén. Se acabó el exilio. El rey Ciro decretó que se podía reconstruir Jerusalén y la ciudad y el templo de Jerusalén, y Daniel está contento por esto, pero al mismo tiempo está afligido, está angustiado, por eso está ayunando. ¿Por qué está tan afligido y tan angustiado? Porque la profecía señalaba que en el futuro Israel iba a pasar por sufrimientos tremendos. Vamos al versículo 5, vamos a tomar ahora el estudio a partir del versículo 5. Dice: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Entonces de pronto en su visión Daniel alza sus ojos y mira y ve a este varón muy luminoso, vestido de lino y con sus lomos, con un cinturón, una especie de cinturón construido de oro, impresionante. Este varón vestido de lino aparece también en el capítulo 12. Vayan allá al capítulo 12 de Daniel, versículos 5 al 7, porque aquí aparece este mismo personaje. Dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. Este varón vestido de lino de Daniel 12:5 es el mismo de Daniel 10:5, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bueno, este varón de Daniel 12, versículo 5 y 6, es el mismo que el de Daniel 10, versículo 5. ¿Sí me siguen? Porque es un varón vestido de lino. Entonces, en el contexto es el mismo personaje. Entonces, algunos han identificado a este varón como el Señor Jesucristo. Algunos se apresuran y dicen: no, es Jesucristo, es una aparición del Señor Jesucristo, ¿sí? Seguramente es así, porque en el versículo 6, Daniel 10:6, se nos describe cómo era este varón. Miren, vamos a leerlo. Daniel 10:6. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, noten cómo este varón vestido de lino, con un cinturón de oro de Ufaz, su cuerpo de berilo, de relámpago, de piedras preciosas, su mirada penetrante como antorchas de fuego, pareciera ser el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 1, vámonos a Apocalipsis ahora, versículo 10 al 16, el apóstol Juan ve al Señor Jesucristo. Ve al Señor Jesucristo
y vamos a leer la descripción que hace Juan en su visión de Apocalipsis 1 de Cristo. Dice así: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, Apocalipsis 1:10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de esos 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento? Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho, ¿con qué? Con un cinto de oro, igual que el personaje de Daniel 10:5. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, igual que Daniel 10:6 describe a este personaje. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si tú quieres saber cómo es el Señor Jesucristo, tienes que estudiar este pasaje, ¿sí? Es un pasaje que presenta al Señor Jesucristo con distintos elementos metafóricos. A ver, voy a explicar un poquito esto. Por ejemplo, en el versículo 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Será así el Señor Jesucristo cuando lleguemos al cielo? Cuando lleguemos lo veremos así, con su cabello blanco, 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 hermanos, literalmente. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Entonces, cuando lleguemos a la presencia de Jesús, ¿saldrá como fuego de sus ojos, así literalmente fuego, y su rostro blanco, blanco y su cabecita blanca? No, son metáforas que apuntan a un atributo de Cristo. Entonces, el cabello blanco está representando su eternidad y su sabiduría. Sus ojos como llama de fuego representan metafóricamente su omnisciencia. El Señor, como si tuviera ojos de fuego, nos ve y nos discierne y conoce todo absolutamente de nuestras vidas. El cinto de oro no es un cinto de oro literal que Cristo lleve en el cielo. Ese cinto de oro está apuntando metafóricamente a que Cristo es el sumo sacerdote, el que pagó por nosotros, por nuestros pecados, porque ese cinto de oro lo llevaban los sacerdotes en el libro de Levítico. El sumo sacerdote, cuando ofrecía los sacrificios, se ponía ese cinto de oro. En fin, entonces, el punto es este: ¿quién es el personaje de Daniel 10:5 y Daniel 10:6? ¿Quién es? ¿Es el Señor Jesucristo verdaderamente? Bueno, muchos teólogos han dudado de que es el Señor Jesucristo por 2 razones principalmente. La primera razón es que en el capítulo que vimos hace 5 minutos, en el capítulo 12, donde se describe a este varón con oro de Ufaz, Daniel 12:5, este varón, ¿verdad? Voy a volverlo a leer un momentito, ¿sí? Estoy en Daniel 12, versículo 7. Dice que este varón alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, si él fuera el Señor Jesucristo, en Daniel 12:7 no habría jurado por el que vive por los siglos de los siglos, porque el que vive por los siglos de los siglos hubiera sido él mismo. No sé si me estoy explicando. Entonces, él hubiera jurado por sí mismo. Daniel 12:7 diría, y juró por sí mismo. O sea, ahí confirmaríamos que sí es Cristo. Pero está jurando por otro. ¿Por qué otro? Por el que vive por los siglos de los siglos. Él levanta sus manos y dice, yo juro por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces eso lo hace diferente a Cristo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón por la cual no es el Señor Jesucristo este personaje es porque solicita ayuda de Miguel. Dice en 2 ocasiones que antes de que Daniel reciba la visión va a tener un conflicto espiritual muy fuerte con el príncipe de Persia y con el príncipe de Grecia, pero que Miguel, que es un arcángel en la Biblia, vendrá para ayudarlo. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo, en caso de que fuera Cristo,
pidiera ayuda de un arcángel para enfrentar las huestes de maldad. No, no puede ser. Teológicamente es imposible. De manera que por estas dos razones tenemos que buscar otra solución. El personaje de Daniel 10:5 y Daniel 10:6 no es el Señor Jesucristo. Es seguramente un ángel u arcángel enviado por Dios para que Daniel reciba la visión. Ahora, ¿qué arcángel podrá ser? Lo más posible es que sea el arcángel Gabriel, apúntenlo, porque Gabriel había sido enviado antes por Dios para revelar varias verdades a Daniel en el capítulo 8, ¿sí? Entonces, si Gabriel apareció en Daniel 8:16, es muy probable que aquí en Daniel 10 sea el mismo Gabriel el que aparece al profeta Daniel. ¿Sí me siguen o lo vuelvo a explicar todo? ¿Lo vuelvo a explicar todo? Les digo que Daniel tiene una profundidad tremenda, y tenemos que investigarlo. Tú no puedes llegar a conclusiones. Pues para mí, el que se apareció en Daniel 10 es Cristo. ¿Por qué? Porque es la misma descripción de Apocalipsis, hermano, reprobado en teología. No, porque no has observado el pasaje. ¿No te has dado cuenta que ese ángel está clamando y está jurando por el que vive por los siglos y además está pidiendo ayuda de otro arcángel? No puede ser Cristo. Reprobados en teología los que piensen así. Entonces tenemos que buscar otra solución, tenemos que escarbar en el texto y darnos cuenta que lo más probable es que sea el arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque 2 capítulos anteriores, en Daniel 8:16, apareció ya el arcángel Gabriel. Debemos recordar que los ángeles habitan en la presencia de Dios y como Dios es luz, ellos también están vestidos de luz o reflejan la luz del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta aparición necesariamente tiene que ser el arcángel Gabriel, es lo más probable, el que está a punto de revelarle esta visión a Daniel. Recuerden que Gabriel es el ángel o arcángel protector de la nación de Israel. Aquí en Daniel 10 confirmamos esto, junto con Miguel. Una de las funciones principales de Gabriel es proteger a la nación de Israel. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a avanzar al versículo 7. Daniel 10, versículo 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Daniel aquí nos aclara que solamente él fue quien vio aquella visión. Recordemos que Daniel no está en un trance profético, no está dormido, él se encuentra despierto, está en sus 5 sentidos cuando esto ocurre, ¿sí? Y además el texto nos informa que estaba acompañado, que ahí habían otras personas. No sabemos si estaba por ahí Sadrac, Mesac o Abednego, o si eran personas del gobierno que lo acompañaban, no sabemos. El caso es que Daniel estaba acompañado. Y cuando se presenta este arcángel, Daniel comienza a ver la visión, pero solamente él la vio, no la vieron los hombres que estaban con él. Y yo formulo aquí varias preguntas, apúntenlas. ¿Por qué no pudieron ver la visión los demás? ¿Por qué no? Bueno, posiblemente porque el mensaje no se dirigía a ellos, ¿no? El mensaje era para Daniel. Y si no pudieron ver la visión, entonces, ¿por qué se apoderó de ellos un gran temor? Dice el versículo 7. Si en realidad no vieron nada, ¿por qué entonces se asustaron? Es una pregunta obvia, ¿verdad? Y tal vez la respuesta sea que vieron la reacción de Daniel. Esa es una posible solución. Vieron la reacción de Daniel ante esta asombrosa visión. Entonces lo vieron a Daniel un poco atemorizado, sobresaltado, y dijeron: mejor nos vamos de aquí, ¿no? Esa es una posible solución. Otra posible solución que creo que es más factible es que alcanzaron a ver algo del resplandor de aquella gloria de Dios reflejada en el ángel. Entonces el ángel se aparece, estos hombres alcanzan a ver algo, alcanzan a percibir algo, aunque no vieron literalmente la visión, pero sí pudieron sentir o percibir esa luz tan grande que emitió el ángel, y por esa razón, versículo 7, se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Esta no es la única ocasión en las Escrituras que ha pasado algo parecido. Vamos a Hechos capítulo 9, les voy a enseñar otra ocasión donde ocurrió algo parecido. En Hechos 9, versículo 7, encontramos la historia de Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? En camino a Damasco.
Entonces Saulo va muy decidido a matar cristianos, a perseguir creyentes, y en Hechos 9, versículo 7, el Señor se le aparece a Saulo y dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pudieron escuchar la voz ¿de quién? De Jesús, porque Jesús le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Entonces, estos hombres escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Ahora vamos a Hechos 22, versículo 9. Saulo aquí está describiendo esta visión, y entonces en Hechos 22, 9 dice Pablo: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, en Hechos 9 se nos dice que no vieron a nadie, pero oyeron la voz. Y en Hechos 22 se nos dice que sí vieron la luz, o sea, no vieron a Cristo, pero sí vieron la luz que emitió Cristo y se espantaron, y sí escucharon la voz, pero no entendieron al que hablaba con él. O sea, Pablo nos aclara qué fue exactamente lo que pasó. Entonces, en Hechos 9 no hay ninguna mentira. Cuando Cristo se aparece con Pablo, con Saulo, estos que iban con Saulo alcanzaron a percibir algo de la luz de la gloria de Cristo, aunque no lo vieron a Cristo, y alcanzaron a escuchar lo que esa voz decía, pero no entendieron nada de lo que decía. Y por esa razón se espantaron. ¿Sí? Entonces, ahora regresamos a Daniel 10, capítulo 7. Vean cómo la Biblia tiene pasajes paralelos, ¿verdad? Y hay que buscarlos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Daniel 10:7? Algo muy parecido a lo que le pasó a Saulo en el camino a Damasco. Dice Daniel 10:7: solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, pero se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Por qué? Porque alcanzaron a percibir algo de la gloria de Dios reflejada en ese ángel. ¿Sí? Amén. ¿Entendieron el versículo 7? Vámonos al 8. Daniel 10:8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Yo me pregunto aquí, hermanos, y les comparto estas preguntas. ¿Qué habrá sentido el profeta Daniel al ver a un arcángel poderosísimo, tal vez Gabriel, muy probablemente Gabriel, apareciéndose ahí delante de él, viendo que sus compañeros huían? ¿Qué sintió el profeta? ¿Habrá sido fácil para Daniel recibir esta visión? En los capítulos anteriores vemos también cómo Daniel se turbó, quedó como muy impactado al recibir estas visiones. Y dice aquí en el versículo 8 que no quedó fuerza en él, que su fuerza se cambió en desfallecimiento, que no tuvo vigor alguno. Investigando la palabra desfallecer, apúntenla, desfallecimiento, o subrayen ahí en el versículo 8, es la palabra hebrea mashit, con acento en la i, mashit, y significa sentirse destruido, sentirse desfigurado. ¿Sí? La New American Standard Bible lo traduce así, hice la traducción al español, dice: me quedé solo y vi esta gran visión, sin embargo no quedó fuerza en mí, pero mi tez se volvió pálida como de un muerto y no conservé fuerzas en mí. Entonces, cuando Daniel ve a este arcángel, su rostro y su piel, yo creo que le bajó la presión, ¿verdad? O a lo mejor se le bajó el azúcar, no sé qué habrá pasado físicamente con él, pero del susto, de la impresión, del impacto, su piel se veía solo como de un muerto. Se quedó solito frente a la presencia de este arcángel que venía de parte de Dios, con un mensaje muy grande y muy importante para él. Esto me hace recordar también cómo Jacob se quedó solo frente al ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Allá en Génesis 32. Y cómo Moisés se quedó solo también frente a la zarza ardiente, allá en Éxodo capítulo 3, ¿se acuerdan? Y aquí hay una lección para nosotros. Daniel tuvo un momento de soledad delante de Dios, porque este arcángel venía de parte de Dios.
Y las mejores bendiciones para nuestras vidas, al igual que Daniel, que Moisés, que Jacob, se reciben en la soledad, en la comunión íntima con Dios. Una lección importante. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres una respuesta de parte de Dios? ¿Quieres percibir su gloria, su presencia? Quédate solo con Él y ayuna, porque aquí Daniel venía de un ayuno de 3 semanas, ¿se acuerdan? 21 días ayunando este hombre sin comer bocadillos, ni pastelitos, ni tortillas, ni azúcar. Nada comió Daniel, yo me imagino más que agua posiblemente para sobrevivir, y ahí su cuerpo estaba preparado para entrar en un momento de comunión íntima con Dios. Repito, las mejores bendiciones se reciben en la soledad de la comunión íntima con Dios. Daniel entonces quedó completamente exhausto, y esto no era nuevo para él, hermanos. Vayan al capítulo 7, Daniel 7, versículo 28. En Daniel 7, Daniel está recibiendo la visión de las 4 bestias. ¿Se acuerdan de esta profecía, esta revelación de las 4 bestias? Ya la explicamos. Y en el versículo 28 dice: aquí fue el fin de sus palabras. ¿Sí? ¿Las palabras de quién? Las palabras de un ángel que se lo reveló. Y dice: en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahora vayan a Daniel capítulo 8, versículo 27. En Daniel 8 aparece la visión del carnero y del macho cabrío. Recibe toda la visión Daniel. Y vean el versículo 27. ¿Qué pasó en el 27? Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendí nada. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, en comunión con Dios, cuando tenemos una victoria con el Señor, esto nos pasa seguido a los pastores, cuando predicamos y estamos el domingo y se ganan las almas y todo es una victoria tremenda, y el lunes nos sentimos desfallecidos, deprimidos, hasta enfermos, y queremos quedarnos tirados en la cama. Muchos de los que ministramos, no sé si te ha pasado a ti también, cuando tienes una batalla espiritual, o cuando compartiste ahí en el hospital donde trabajas, o en la cárcel donde el Señor te llevó a predicarle a los presos, y estuviste todo el día compartiéndole a los presos, y fue una cosa maravillosa, extraordinaria, una victoria increíble, y al día siguiente, ¡pum!, caemos. Se llama agotamiento espiritual. Y entonces hay que comer, hay que recuperarnos, como lo vamos a ver más adelante en el texto. Es lo que le pasó a Daniel. Vamos al versículo 9. ¿Le entendieron al 8? Bueno, vámonos a Daniel 10, versículo 9 ahora. Pero oí el sonido de sus palabras. O sea, Daniel se quedó solo, pero escuchó el sonido de las palabras de este arcángel. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Fue tal la impresión del sonido de las palabras de este arcángel, Gabriel, que Daniel no lo soportó, y entonces cayó en un profundo sueño. Es la palabra hebrea radam, con acento en la segunda A. Radam describe un estado de inconsciencia que ocurre cuando el cuerpo está exhausto y cae en un profundo descanso. Como por ejemplo cuando estás exhausto y llegas a tu casa después de un día muy difícil y te echas en la cama así, a veces boca abajo, ¿verdad? Simplemente te avientas en la cama y en menos de 15 segundos ya estás como desmayado, ¿no? Estás en radam, en términos hebreos, en un profundo sueño, ¿sí? Entonces Daniel nos dice que su posición fue estar con su rostro en tierra, o sea, cayó así de boca, digamos, ¿sí? Boca abajo, postrado delante del mensajero celestial. Y el doctor Balbor nos hace un comentario de esto, abro comillas, dice: la experiencia de Daniel ilustra la dificultad que tienen las criaturas mortales y pecadoras, incluso un profeta como Daniel, cuando se encuentran con la gloria de Dios o con uno de sus mensajeros celestiales, en relación con la cual el más santo de los hombres se queda muy corto ante la presencia de Dios. Fue en esta postura de debilidad y semiconciencia
que Daniel debía ser fortalecido para recibir la revelación adicional. Lo que está diciendo aquí Balbord es que ni el más santo de los hombres, ni el más consagrado de los pastores, ni la hermana más dedicada a la adoración a Cristo podemos resistir la gloria de Dios. Ninguno. Entonces, por eso aquí Daniel cae en este profundo sueño, porque tenía que recuperarse. El hombre estaba exhausto. No era más que un hombre igual que nosotros. Y nosotros leemos el libro de Daniel y decimos, qué gran profeta, wow, todo lo que hizo Daniel, era un hombre valiente y sobrevivió a los leones y oraba al Señor 3 veces al día y enfrentó al rey Nabucodonosor, y Daniel es uno de los más grandes personajes del Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ni Daniel resistió la gloria de Dios, cayó en un sueño profundo, impresionante. ¿Entendieron el versículo 9? Vamos al 10, versículo por versículo. Versículo 10. Daniel está dormido, profundamente dormido, se cae ahí al suelo. Y el versículo 10 dice: y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. La mano que tocó al profeta no fue la de Dios, no fue la del Señor Jesucristo, fue la del ángel que apareció en el versículo 5 y 6, ¿correcto? Y aquí les tengo yo una pregunta a ustedes, mis queridos y amados discípulos. ¿Tienen los ángeles manos? Porque dice el versículo 10, una mano me tocó. ¿Qué mano? No era Dios, no era Cristo, ya lo demostramos, era el ángel Gabriel. ¿Tiene el arcángel Gabriel manos, hermanos? ¿Qué dice Hebreos 1, versículo 14 acerca de los ángeles? A ver, vamos a investigar un poquito, a ver si tiene manos o no tiene manos. Hebreos 1, 14 dice acerca de los ángeles, está hablando el autor de Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En otras palabras, los ángeles son espíritus, no son cuerpos, o no tienen cuerpos, aparentemente, ahorita vamos a explicarlo. Pero la naturaleza de los ángeles es espiritual, no material, son espíritus. Y mira lo que dice en el verso 14, espíritus ministradores, subráyalo en tu Biblia. Eso quiere decir que los ángeles son sirvientes. La palabra ministrador, ¿sí?, significa o describe a un sirviente. Entonces son espíritus que están para el servicio de ¿quiénes, hermanos? No solo de Dios. El versículo 14 dice: servicio a favor de ¿quiénes? De los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes somos los herederos de la salvación? Los creyentes, los que fueron salvos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y también los que sean salvos en el tiempo de la tribulación. Los ángeles están a nuestro servicio, aunque su labor principal es adorar a Dios, pero los ángeles fueron puestos por Dios para servirnos a nosotros. Impresionante. Aunque no tenemos permiso de Dios para comunicarnos con ellos, ¿de acuerdo? Porque nuestra comunicación es directamente con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos nada que hablar con ángeles. Si tú te pones en el plan de que quieres hablar con un ángel, te vas a encontrar un demonio. Cuidado, ¿sí? Es lo que hacen los mediums, los brujos, la magia blanca, la magia negra, todas estas personas que se dedican al oscurantismo, a la brujería. Ellos se comunican supuestamente con espíritus, y sí se comunican, pero esos espíritus no son ángeles de Dios, son demonios de Satanás. ¿Sí? El cristiano tiene prohibido hablar con ángeles en el Nuevo Testamento, pero lo que no está prohibido es que ellos nos ayuden. ¿De acuerdo? Ahora, ¿perdón? Claro, son enviados por Dios. Ahora, no he contestado mi pregunta, ni ustedes tampoco me la han contestado. ¿Tienen los ángeles manos? Ya les expliqué que son espíritus. Entonces voy a ser más claro. ¿Tienen los espíritus manos? No. La respuesta es clara. Ningún espíritu tiene manos. Pero vayan a Hebreos 13, versículo 1 y 2. Vamos a ver un pequeño estudio de angeliología, ¿verdad? Aquí.
investigando un poquito acerca de los ángeles. Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Les dije. ¿Qué dice el 1 y el 2? Permanezca el amor fraternal. Digan amén. Dile al hermano de junto, te amo con amor fraternal, hermano, de Cristo. Muy bien, ya entendimos el versículo 1. Vamos al 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿a quiénes? Ángeles. ¿Cómo vamos a hospedar un espíritu? Entonces los ángeles tienen la posibilidad o el poder dado por Dios de materializarse de vez en cuando, como lo que ocurrió en Génesis capítulo 18 y en Génesis capítulo 19, donde aparecen 3 ángeles con Abraham, ¿se acuerdan? Y entonces esos ángeles vinieron en forma humana y Abraham le dice a Sara, prepárales algo de comer, mi amor, y comieron ahí junto con Abraham y con Sara. O sea, entonces los ángeles pueden materializarse. Hay muchísimos testimonios, no me voy a detener en esto, pero hay muchos testimonios de hermanos que han platicado que tuvieron algún encuentro con este tipo de seres, de ángeles, ¿sí? Recuerdo un pastor que platicaba que él ministraba mucho en la sierra de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, y que de pronto llegaron ahí a un pueblito con una iglesia muy chiquita y llegó un grupo de muchachos que adoraba a Dios y cantaban preciosísimo unas alabanzas. Le decían, quédense a comer. No, tenemos que ir a otro pueblito. Y así estuvieron por varios pueblitos y preguntando en todos los pueblitos, ¿de dónde salieron? ¿Quién los invitó? Nadie los invitó. ¿Comieron con ustedes? No. ¿Dónde se quedaron a dormir? No sabemos. Bueno, pudieron haber sido ángeles, ¿no? Hay muchos testimonios de esto. Bueno, regresamos a Daniel capítulo 10 después de esta investigación. ¿Tienen los ángeles manos? No, pero sí. No porque son espíritus, pero si se materializan, sí pueden tener manos. Y eso fue justamente lo que sintió Daniel en el capítulo 10, versículo 10. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, se puso así en posición como de cuadrúpedo, ¿sí? Como si fuera un perrito o un gatito. Y esta postura no implica que Daniel estuviera adorando a Dios, ni al ángel. Simplemente se estaba recuperando. ¿Ok? Como cuando te levantas, estás muy débil o has estado muy enfermo y el doctor te dice, a ver, póngase de pie. Espera un tantito, doctor. Y te pones así como cuadrúpedo y ahí poquito a poquito te empiezas a recuperar. Eso es lo que significa. Versículo 11. ¿Qué le dijo Gabriel a Daniel? Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando, ¿sí? Y aquí algunos me podrían reclamar, pastor, hace 3 minutos usted nos acaba de decir que no puede haber comunicación con ángeles. Y aquí hay comunicación con ángeles. Daniel se está comunicando con el ángel. Sí, pero era otro pacto. Daniel no se encontraba bajo el nuevo pacto, se encontraba bajo el antiguo pacto. Entonces es muy importante que ustedes lo comprendan. En el antiguo pacto sí hay ocasiones donde los ángeles se comunican con los siervos de Dios, pero en el nuevo pacto está prohibido. Voy a explicar la expresión muy amado, subráyala, versículo 11. Daniel, varón muy amado. La palabra muy amado es la palabra hebrea Hemda, H-E-M-D-A, con acento en la A. Hemda en hebreo significa muy valioso o alguien en quien se encuentra la complacencia de Dios. Repito, alguien muy valioso, muy querido o alguien en quien se encuentra la complacencia de Dios. Esto significa, amados hermanos, que Daniel era de muy alta estima delante del Señor. Dios lo valoraba, lo estimaba, lo amaba de manera muy especial a Daniel. ¿Somos nosotros igual de valiosos para Dios o nada más Daniel? Desde luego que sí. Primera de Juan capítulo 4, miren lo que dice el versículo 10. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Precioso versículo, léanlo conmigo. No en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El doctor Balbor también comenta esto, dice: el ángel se dirigió a Daniel con el título de hombre muy amado. Y después dice: aunque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo como su Salvador, ciertos individuos, debido a su relación especial con Dios, son objetos de amor divino inusual, como el apóstol Juan, uno de los discípulos a quien Jesús amaba. Pero el Padre nos ama a todos nosotros de manera muy especial, con un amor personalizado. La manera en que Dios te ama a ti, ¿sí?, puede ser en algunos rasgos distinta a la manera en la que Dios amó a un niño que fue huérfano. A Él lo amó adoptándolo, ¿sí?, como padre, y esa manera muy particular puede ser un poco distinta de la forma en la que Dios amó a una persona que está convaleciendo de una enfermedad muy grave en el hospital. El amor de Dios nos abraza a todos. Dios nos ama de manera muy, muy particular, muy especial a cada uno de nosotros, como nadie más nos podría amar. Amén. Versículo 11, terminamos con el verso 11. Le dice el arcángel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y Daniel, recuerden, estaba en posición como de cuadrúpedo, y le dice: y ponte en pie. Esto es algo hasta un poco cómico, ¿no? Después de la revelación y que los amigos de Daniel salieron corriendo y que se puso pálido como muerto y casi cae desmayado y se cae, ¿verdad?, de boca abajo y que se queda ahí unos minutos, al ángel le urgía darle el mandamiento, la profecía, y le dice: Daniel, ándale, levántate, ándale, órale, dame chance, permíteme, no, ponte en pie ya. Versículo 11, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, ¿qué dice Daniel? Me puse en pie, temblando. ¿Le entendieron al versículo 11? Vamos al 12. ¿Qué dice el versículo 12? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Qué palabras tan preciosas le da este arcángel al profeta? Recuerden que el profeta había pasado por muchas pruebas. Casi lo asesinan en el foso de los leones. Le levantaron falsos. Sus compañeros ahí en la Secretaría de Economía y de Gobernación, porque él era el secretario, lo odiaban, quisieron destituirlo, lo acusaron con Nabucodonosor, lo acusaron con Ciro. Estaba rodeado de personas perversas, impías, pero él nunca le falló a Dios. Confió que Dios iba a hacer justicia. Por esa razón, el primer mensaje que le entrega el ángel es: no temas. Dile a la persona a tu lado: no temas. Daniel no debía tener ningún temor en su corazón, porque estaba seguro en las manos de su amoroso Señor. Si alguno de ustedes tiene temores, si estás pasando una prueba difícil, complicada, si te sientes amenazado, estas son palabras para ti, ¿sí? No temas, el Señor va delante de ti. Como en el versículo 19, ahí mismo en el capítulo 10, brinquen al versículo 19, el ángel le vuelve a decir a Daniel en el 19: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. El ángel le vuelve a decir a Daniel: no temas, esfuérzate, Daniel, aliéntese tu corazón. Y ahora nosotros que estamos en el nuevo pacto, esas palabras traspasan el antiguo pacto 530 y tantos años, ¿no? Y después 2000 años hacia nosotros, 2500 años. Y estas palabras vuelven a resonar en nuestra alma. No temas, esfuérzate. Porque si estamos en Cristo, somos soldados de Cristo.
Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Timoteo, esfuérzate, tienes que ser valiente. Y esto nos recuerda también los pasajes en Isaías tan preciosos. Les doy un par de versículos. Isaías 35, versículo 3 y 4. Búscalo en tu Biblia. Sobre todo si estás pasando una prueba, una tribulación, una tormenta, un ataque de angustia, de miedo, de pánico. Tienes que aferrarte a la palabra de Dios como lo hizo Daniel. Isaías 35, 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Díganle a los de corazón apocado: esfuérzate, no temas. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, le dice Isaías a la nación de Israel. Precioso pasaje. Isaías 41, versículo 10, de los más conocidos y más famosos pasajes. No temas, no temas, hijito, no temas, hijita, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, hermano, no temas. Dios va con nosotros. Él nos guiará, dice un salmo, aún más allá de la muerte. Pastor, es que tengo mucho miedo de morirme. No temas. La muerte nada más es la puerta que cuando se abre pasas al otro lado a la vida eterna. ¿Cuál temor a la muerte? Como mi querido Ramoncito, que se adelantó con el Señor hace 3 semanas y fui yo a su casa. Ramoncito, a los 86 años. ¿Cómo está, Ramoncito? Bien, pastor. ¿Tienes miedo, Ramoncito? No, pastor. Hombre, cómo me predicó ese Ramoncito. Regreso al versículo 12 porque hay mucha enseñanza en el 12. Se nos acaba el tiempo, pero un adelantito. Lo vamos a dejar para la clase siguiente. Entonces me dijo Daniel: no temas. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel no debía temer? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿se acuerdan del ayuno de 21 días? Desde el primer día de tu ayuno, Daniel, a principios del año, el mes de Nisan, ya lo explicamos, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, el Señor me envió contigo. Yo he venido. Aquí la palabra clave que yo encuentro, hay varias palabras clave, pero para terminar la clase, creo que una de las palabras clave es la palabra dispusiste tu corazón. Subráyenla. Daniel no fue ayudado por Dios gratuitamente. Él dispuso su corazón. Los que disponen su corazón son los que reciben las mayores bendiciones. Porque hay cristianos que han nacido de nuevo, pero ya se enfriaron, nunca oran, no se disipulan, no les interesa Daniel capítulo 10. No vienen a los estudios, no se conectan un ratito para recibir un discipulado, aunque sea, ya no se congregan, porque el domingo es el día del fútbol, es el día de los deportes y vienen una vez al año a la iglesia. Cuidado, cuidado, tú no estás disponiendo tu corazón hacia Dios. Vamos a explicar qué es esto de disponer el corazón. Y para ello necesitamos el diccionario hebreo. Apunten la palabra disposición o disponer. Qué interesante, esta palabra hebrea es la palabra Natán. ¿Quién era Natán? Un profeta que exhortó al rey David cuando éste había cometido adulterio con Betsabé. ¿Se acuerdan que Natán fue el que lo exhortó? La palabra Natán significa dar o compromiso o comprometerse. Entonces, podríamos decir que Daniel Natán su corazón. Daniel dio su corazón. Daniel comprometió su corazón. Daniel entregó todo su corazón. Esto se llama derramamiento del corazón. Y esa es la manera correcta de orar y de ayunar. Tú no puedes venir con Dios y: Señor, te entrego, dispongo el 5% de mi corazón, Señor, que estoy muy ocupado, Padre, y el otro 95% es mío, Señor. Pero con este 5 yo creo que es suficiente, ¿no?
Señor, te amo, ayúdame, bendíceme, sáname, porque todos son peticiones siempre, ¿verdad? Casi nunca lo adoramos. Pues Daniel no dispuso el 5 ni el 10, Daniel dispuso el 100. Natán, qué palabra tan bonita, a ver, digan Natán. Darse, comprometerse, entregarse. Daniel entregó, comprometió, dio todo su corazón. Y la palabra corazón, lev, L-E-V grande, lev, se define o define aquella parte de la naturaleza inmaterial o interna del ser humano, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Ese es el corazón. Las emociones, los pensamientos y la voluntad. En otras palabras, Daniel entregó o dio todas sus emociones, todos sus pensamientos y toda su voluntad la rindió delante de Dios en ayuno de 21 días. Y por esa razón el ángel le dijo: muy bien, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, Natán, tu lev en hebreo, a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, el Señor escuchó tus palabras desde el primer día, Daniel. Por esa razón yo he venido. ¿Le entendieron al versículo 12? Quisiera seguirle con el 13, 14 y los demás, pero se nos acabó el tiempo. La próxima semana continuamos nuestro estudio expositivo versículo por versículo. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por este estudio precioso, versículo por versículo del libro del profeta Daniel. Qué bendición tan grande, Señor. Y aprendemos de esta lección para nuestra vida, Señor, que así como Daniel dispuso su corazón, así también nosotros queremos disponer nuestro corazón, Señor, delante de ti. Todos los días, Señor, derramamos nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nos rendimos delante de ti, Señor. Y no importa si nos sentimos a veces cansados, desfigurados, exhaustos y tenemos que caer en cama unas horas, Señor, tú nos levantarás. Vale la pena buscarte, Señor, porque tú eres un Dios que escuchas e inclinas tu oído desde el primer momento que tus hijos disponen su corazón para buscarte. Señor, yo oro para que tú nos concedas los tiempos diarios de disponer nuestro corazón delante de ti, y oro para que nos concedas unos días, Señor, unos cuantos días en medio de esta vida tan agitada, Señor, donde la mayoría de las personas estamos corriendo arriba y abajo con el carro, los pagos, los niños. Señor, concédenos unos pocos días en silencio, en oración, en ayuno, solo tú y nosotros, y manifiéstate a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan.